Hola, ¿qué tal? Estás en Power Math, soy Antonio Sandoval y en este video observarás la última parte de la solución de la guía de estudio para el examen Piense 2. Estamos estrenando camisetas. Comenzamos. Quédate hasta el final del video porque tengo un regalo para ti que te va a servir, aparte de esas estrategias de solución, te va a servir para seguirte preparando en este camino hacia tu examen de admisión. ¡Qué agradable sujeto! En el caso del problema 18 te pide la medida del ángulo. Este símbolo significa medida del ángulo CAB, que es el ángulo formado desde C, A y B. Ahora, el tip número 1 en este caso, no te hagas bolas con esta nomenclatura. Siempre el segundo vértice en colocar siempre es donde está el ángulo. Al pedirte la medida del ángulo CAB, básicamente están pidiendo la medida del ángulo que está sobre el vértice A. Y ese es el primer tip, facilísimo. Para poder obtener esa medida, a ti te están dando la medida del ángulo ABC. Si utilizamos la misma lógica ABC, podemos observar que la medida que te están dando es la del ángulo que se forma en el vértice B. Son 30 grados. Este mide 30 grados. Nosotros, para poder obtener la medida del ángulo CAB, o sea tenemos que utilizar una propiedad muy interesante de los triángulos, porque la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es de 180 grados. Y ya tengo el que se forma en el vértice B. Ahora me hace falta saber cuánto mide el ángulo que se forma en el vértice C, que podría ser el ángulo ACB o BCA, como gustes. Yo nada más lo voy a llamar como el que se forma en el vértice C. En una circunferencia se le llama ángulo central al ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y los lados que conforman el ángulo son radios de la misma. Y ángulo inscrito, el vértice está sobre el contorno de la circunferencia, sus lados son cuerdas. En este caso el ángulo AQB es un ángulo central y mide 180 también, si te fijas es un ángulo llano. ¿Y para qué nos sirve ese dato? Cuando un ángulo inscrito y un ángulo central comparten el mismo arco de circunferencia, en este caso el ángulo que nos interesa y el ángulo AQB comparten el arco de circunferencia, o sea que sus lados chocan en los mismos puntos en la circunferencia. Cuando sucede eso, la medida del ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces esa medida que nos hace falta del ángulo ACB tiene que ser la mitad de 180, y la mitad de 180 es 90. Ya tenemos esas dos medidas. Entonces ahora sí, la medida que no conozco, que yo le voy a llamar X, esa X más los 90 grados más los 30 grados nos tienen que dar 180, porque la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo dan 180. Muy sencillo, 90 más 30 son 120, y lo que me falta para llegar a 180 es 60 grados. Por lo tanto, mi respuesta correcta es inciso A. El resultado fue como esperaba. Para el problema 19, la pregunta es el área del rectángulo completa, y a nosotros nos da de dato que todo el perímetro del rectángulo es de 24 centímetros y que en ese rectángulo se pueden formar dos cuadrados. Al formarse dos cuadrados, que no sé cuánto vale la medida de su lado, le represento con una letra cualquiera. Yo la voy a representar con la letra A. Por lo tanto, ese lado vale A y todos los demás también valen A. Por lo tanto, el largo o la base del rectángulo son 2A y la altura es 1A. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6A de contorno, y esas 6A de contorno deben de valer 24 centímetros porque son el perímetro. Por lo tanto, 1A vale 4. Si no me la crees, multiplica 4 por 6 y tienes el 24. Perfecto, 4 centímetros. Con esa información yo ya puedo calcular el área del rectángulo, que es base por altura o largo por ancho.
Como una A vale 4 centímetros, pues las dos A que tenemos aquí valen 8 centímetros. Y si multiplico esos 8, que es el largo, por los 4 que son la altura, voy a obtener el área. Y el área en este caso serían 8 por 4, 32 centímetros cuadrados. El macho. Tip número 2. Dibuja todo lo que tengas que dibujar. Raya y utiliza la parte donde te dice esta parte es para hacer anotaciones. Haz todas las anotaciones que puedas hacer. Hay que traer conceptos básicos como son área, perímetro, cuadriláteros sencillos, triángulo, rectángulo. Hay que traerlos aquí. Y si no los traes aquí, no te preocupes. Todavía estás a tiempo de poderlos practicar, porque te voy a dejar como comentario fijado una lista de reproducción que contiene los 3 videos de esta serie que espero te estén gustando, y también contiene un video para cada una de las preguntas de matemáticas de este examen, donde tú puedes profundizar un poco más acerca del tema que estamos hablando. No te la pierdas, toda la lista está muy buena. Si eres real, mejor dímelo ahora. Y suscríbete. Y la respuesta correcta es 32, que es el inciso D. En este caso, si te pones a leer un poquito la guía, te dice que la mayoría de los dibujos que te presentan están como fielmente representados, o sea que son las medidas casi exactas. Si la guía no se contradice con eso, yo desde ahorita descartaría la opción C y la opción D, ¿verdad? Cuarto tip: descartar opciones que no sean tan lógicas. Ahora te piden que encuentres el valor de X. Primero, para encontrar ese valor de X, tú puedes hacer dos cosas: o encontrar este ángulo o encontrar estos dos, porque al final entre estos tres te tiene que dar 180 y entre estos tres también te tiene que dar 180, por lo que habíamos visto hace dos problemas. Vamos a utilizar una propiedad de los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Esta propiedad te dice que si los ángulos son alternos internos, son iguales. En este caso, el ángulo de 60 y este ángulo son alternos internos, porque están, primero, alternos porque uno está de un lado de la recta, otro está del otro lado de la recta transversal, e internos porque están adentro de las paralelas. Ya lo habíamos visto con un ejemplo de un río en el video anterior, que te lo recomiendo, está muy bueno. Bien, entonces, utilizando esa lógica, ese ángulo mide 60 grados. Entre el ángulo que me falta y el de 130, si te fijas, forman un ángulo de 180. Por lo tanto, este ángulo es lo que me falta para llegar al 180 a partir del 130. O sea que son 130, 40, 50, 60, 70, 80, 50 grados. Quiere decir que la medida del ángulo X más los 60 grados más los 50 grados me tienen que dar 180. X más los 110 grados me tiene que dar 180. Lo que me falta para llegar del 110 al 180 son 70, por lo tanto la X vale 70 grados. Y sería mi respuesta correcta, la cual no estaba alejada de lo que te había comentado. Estas dos respuestas, al no tener un ángulo con una apertura mayor a 90, pues no son muy lógicas. Pero bueno, ahí está el tip número 3. Es un hechizo simple pero inquebrantable. En el ejercicio 21 te dan un rombo y te dicen que la medida de AB, o sea, el segmento AB es de 5 centímetros. Y te piden cuánto vale el perímetro. Muy bien. Perímetro es contorno, y tú leías a cuadriláteros, te vas a dar cuenta que un rombo, un cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales y tiene dos pares de ángulos iguales, cuyos ángulos opuestos siempre son iguales y cuyos ángulos consecutivos siempre suman 180. Pero bueno, esa información de los ángulos no nos es muy útil para este problema, pero no está de más saberla. Entonces tiene todos sus lados iguales. Si son 4 lados iguales, 5 por 4 me dan 20. Por lo tanto, el perímetro es de 20 centímetros. ¡Qué buen servicio! Nos pide el valor de la suma de los ángulos AB y nos está dando la medida del ángulo CQB. Aquí sí vamos a diferenciar del ángulo Q, porque desde el vértice Q se forman dos ángulos, uno al interior del triángulo y otro al exterior del triángulo, que nos interesa. Y el ángulo CQB es este ángulo de aquí, que nos dice que mide
80 grados. Según lo que analizamos en problemas anteriores, este ángulo que nos falta tiene que ser el que complementa los 180 grados. Por lo tanto, a este le voy a llamar X. El ángulo X más los 80 grados me tienen que dar los 180 grados. Por lo tanto, ya ubicaste tú que el ángulo X vale 100. ¿Qué quiere decir eso? Que ese ángulo X 100 más el ángulo A y B te tienen que dar 180 grados. Por lo tanto, la suma de A más B tiene que ser 80 grados. Porque ese A más B más la X te tienen que dar entre los tres 180 grados. Por eso la respuesta en este caso sería el inciso B. ¡Cielos, qué macizo! En este problema te están dando 4 calificaciones y están preguntando cuánto tiene que sacar en una quinta calificación para que el promedio sea de 90. Ahora, recordando, el promedio se calcula haciendo la suma de datos y dividiéndolo entre el número de datos. En este caso, nosotros sabemos que son 5 datos. Por lo tanto, la suma de las 5 calificaciones me tiene que dar el resultado de la multiplicación de 90 por 5. Y nosotros despejáramos, entonces 90 por 5 son 450. Esto quiere decir que la suma de todos los datos que son las calificaciones me tiene que dar 450. Teniendo eso, simplemente sumo las 4 calificaciones que ya tenía. Y ya que tengo esa suma, y ya teniendo esa suma, al 450 le quito 353. Aquí le presta 1, sería 10 menos 3 son 7. Y ya no voy a seguir contestando por una sola razón. En la cifra de las unidades solamente hay una respuesta, cuya cifra de las unidades es 7. No tiene caso que siga con la resta. Y este tip te lo di en el primer video. Si no lo has checado, ve a observar el primer video. Está muy bueno de esta serie. Y hablando de probabilidad, la probabilidad teórica de que un evento ocurra, si llamamos A al evento, es el número de casos favorables que hay de A entre los casos totales. En este caso, nuestro evento, aquí el intento de ruleta, en este caso tenemos solamente una región sombreada. Entonces tenemos como casos favorables uno solo. Desde ahí ya puedo descartar 2 respuestas. Y ahora, ¿cuántos casos totales tenemos? Tenemos 4 espacios en esa ruleta, por lo tanto, sería ahí en el denominador un 4. Y la respuesta correcta, 1 de 4, o 25%, o 0.25, como lo quieras representar. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. En el ejercicio número 25 nos piden la mediana. En este canal hay un video, es el primer video que subí, que te lo voy a dejar aquí. Si te la quieres botanear un rato, te explico cómo calcular la mediana en un ejercicio. Pero bueno, a grandes rasgos, para la mediana es el dato que parte en 2 partes iguales a mi conjunto de datos. Y para poderla calcular necesito ordenarlos de menor a mayor. 75, 85, 90, 95 y 100. Y el dato que parte a mi conjunto de datos en 2 partes iguales es el 90. Y esa sería la mediana. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso B. Pues esta es la guía del 2019 en la parte de aprovechamiento en matemáticas que presenta el College Board para el examen PIENSE 2, para ese examen de admisión que se utiliza para bachillerato, específicamente en el país de México y en el estado de Jalisco para Universidad de Guadalajara. Espero y estas estrategias de solución te hayan servido como regalo que te comenté al inicio del video. Yo te voy a dejar en la descripción una serie de enlaces para que puedas descargar guías anteriores para que tú puedas practicar para este examen. No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones, buscarme en redes sociales, ahí también te puedo ayudar con este tipo de ejercicios, o igual en los comentarios de este video podemos hacer buena retroalimentación acerca de estos ejercicios y de los ejercicios de las guías que te deje en la descripción. Y nos vemos.